Imainaya kachkenkichi suma warmakuna kunampuncho ñuqanchik yupakunata yachikusun runasimita yachikusun mana cesachu sutiyqa Alberto ñuqa runasimi yachachiq kani. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al curso de Runasimi, el idioma quechua. En esta clase, chicos, estaremos aprendiendo Yupakuna. ¿Ustedes sabrán qué significa Yupakuna? Si no lo saben, vamos a aprender. Muy bien, chicos, la clase de hoy día es Yupakuna, curso quechua. Runasimita, Huasinchikunapi y Yachikusun. Muy bien, Yupakuna significa los números. Los números. Vamos a aprender los números básicos en quechua. Muy bien. El tema de hoy entonces es Yupakuna, los números. Muy bien, chicos. Para aprender los números en quechua es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a contar del 1 al 10. En este caso, vamos a aprender a contar del 1 al 10 en el idioma quechua. Kipaitas rimaichi, repitan después de mí. Huk, huk, 1. Iskay, iskay, 2. Kimsa, kimsa, 3. Tawa, tawa, 4. Pesja, pesja, 5. Sohta, sohta, 6. Hanchis, hanchis, 7. Pusaj, pusaj, 8. Eshom, eshom, 9. Chunka, chunka, 10. Muy bien. Ahora vamos a repasar, chicos. A ver, ¿cómo se decía el 1 en quechua? Huk, 1, huk. Allí. El 2, ¿cómo se decía en quechua el 2? Iskay, iskay. Muy bien. Allí. 3, tenemos el número 3. ¿Cómo se dice el número 3? Kimsa, kimsa. 4, tenemos el número 4. ¿Cómo se dirá en quechua el número 4? Tawa, tawa. Tenemos el número 5. ¿Cómo se dirá el número 5? Pesja, pesja. Número 6. Tenemos el número 6 ahora. ¿Cómo se dice el número 6? Sohta, sohta. El número 7, hanchis, hanchis. Número 8, pusa, pusa. El número 9, eshom, eshom. El número 10, chunka, chunga. Muy bien, chicos. Entonces es muy fácil contar en quechua, ¿no, chicos? Muy bien. Ahora que hemos aprendido a contar en quechua, todos conmigo. Huk, iskay, kimsa, tawa, pesja, sohta, hanchis, posaj,
Esjo, chunga, allí. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver. Tenemos en la pizarra la imagen de un pan. ¿Cómo se dice pan en quechua? Muy bien, tanta. Tanta, pan se dice tanta. Entonces, ¿cuántos panes hay en la figura, en la foto? Hay un solo pan. Entonces sería un pan, sería en quechua. Uno en quechua, chicos. Ju, muy bien. Ju. Y pan, ju tanta. Ju tanta. Un pan. Ahora tenemos la imagen de... ¿Qué son nuestros chicos? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, allí, papas. Tenemos la imagen de papas. ¿Cómo se dice papa en quechua? Se dice de forma normal. De igual manera, sería papa también. Entonces, pero acá tenemos, ¿cuántas papas tenemos acá, chicos? ¿Cuántas papas tenemos? Tenemos 3 papas, ¿no? Entonces, en quechua, ¿cómo se dice 3? Se dice quimsa. Entonces, ponemos el número, la cantidad de papas que tenemos. Quimsa papa. Pero le agregamos el término papacuna, ¿ya? ¿Por qué le agregamos papacuna? Porque esta cuna es para el plural. Como son 3 papas, sería como una S. O sea, papacuna sería papas. La palabra papa, el singular es papa, pero si agregamos la letra S, se diría papas. Entonces, esta letra S en quechua significa cuna, por eso se dice papacuna. Quimsa papacuna, tanta. Muy bien, allí. Entonces, tenemos imágenes acá ahora de algunas frutas y alimentos. Manzana en quechua se dice normal, manzana. Entonces, ¿cuántas manzanas tenemos? 1. ¿Cómo se dice 1 en quechua? Ju. Entonces, ¿cuántas manzanas serían? Ju. Manzana, una manzana. Allí, siguiente. Tenemos acá plátanos. ¿Cómo se dice plátanos en quechua? Normal se dice de igual manera como en español. Plátanos. Pero en quechua, como es plural, se dice plátano cuna. Acuérdense que para pluralizar en quechua se usa el término cuna. Plátano cuna. ¿Cuántos plátano cuna tenemos? Vamos a contar, chicos. A ver. Ju, iskay, quimsa, tawa y uno que está acá adentrito sería pechja, ¿no? Entonces tenemos 5 plátanos, que en quechua sería ajimi. Muy bien. Pechja, plátano cuna. Siguiente imagen tenemos helados, 4 bolitas de helados. Entonces, ¿cuántos helados tenemos, chicos? Vamos a contar. Ju, 1, iskay, 2, quimsa, 3, tawa, 4. ¿Cuántas bolitas de helados tenemos? Tawa, muy bien. Tawa, helado cuna. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto acá. Acá está, así se escribe, tawa. Tawa, helado cuna. Siguiente, tenemos queso. ¿Cómo se dice queso en quechua? Se dice masara. Masara. ¿Cuántos quesos tenemos acá? Tenemos un queso y un pedazo. ¿Cuántos quesos tenemos? 2, ¿no? El queso y otro pedazo serían 2. Sería 2 en quechua, chicos, sería iskay. Iskay. 2 quesos sería iskay masaracuna. Iskay masaracuna. Siguiente imagen tenemos
Yucas. Estas son imágenes de unas yucas. ¿Cuántas yucas hay acá, chicos? Vamos a contar. Ju, Iskay, Kimsa. ¿Cuántas yucas? 3. ¿En quechua? Kimsa. Muy bien. Kimsa, Yukakuna. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora que hemos aprendido los números en quechua, vamos a aprender a decir nuestra edad en quechua. ¿Cuántos años tenemos? Muy bien. Entonces vamos a repasar. Ju, Iskay, Hipaita Rimaichi. Repitan después de mí en voz alta. Kimsa, Tawa, Pichka, Softa, Hanchis, Pusaj, Ishu, Chunka. Muy bien. La pregunta básica para preguntar cuántos años tenemos es la siguiente. Acá tenemos, ahora que hemos aprendido los números, vamos a aprender a preguntar acerca de la edad. Repitan conmigo. Hipaita Rimaichi. Haikata Wataiki. Haikata Wataiki. Repitan conmigo. Haikata Wataiki, que significa ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Y ustedes responden diciendo Wataiha Pusajmi. Wataiha Pusajmi. Yo tengo 8 años. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, 10 años, ¿cuánto sería la respuesta? Sería Wataiha Chunkami. Si ustedes tuvieran 7 años, ¿cuál sería la respuesta? Wataiha. ¿Cómo se dice 7 en quechua, chicos? Hanchis. Entonces dirían Wataiha Hanchismi. Yo tengo 7 años. Muy bien. Entonces, chicos, ya saben cómo se pregunta en quechua ¿cuántos años tienes? ¿Y cómo se responde? Yo tengo 8 años. Esto es el 8. Siempre va con la terminación mi. Acuérdense de eso, ¿ya? Repitamos. Haikata Wataiki, ¿cuántos años tienes? La respuesta es Wataiha Pusajmi. Yo tengo 8 años. Muy bien, chicos. Vamos a colocar esto en esta parte. ¿Ok? Vamos a buscar por acá unos números. Muy bien, chicos. Y para terminar, vamos a practicar un saludo básico. Imainaya. Imainaya. ¿Cómo estás? Ajinyan. Estoy bien. Imainaya. ¿Cómo estás? Ajinyan. Estoy bien. Este diálogo lo van a practicar con sus papás y con su mamá. ¿Ya? Y el diálogo también lo van a practicar con sus hermanos, con su mamá y con su papá. Para terminar, chicos, nuestra clase, en la siguiente actividad van a realizar lo siguiente. Van a completar esta parte de acá. Unir con línea cada cantidad con su respectivo nombre. Tienen imágenes de acá de alimentos. Acá también tienen figuras geométricas. ¿Qué van a hacer, chicos? Van a unir cada alimento con el número correspondiente. Por ejemplo, acá hay 3 manzanas. Tienen que buscar el número 3 en quechua. Acá tienen, por ejemplo, 5 fresas. Tienen que buscar el número 5 en quechua y unirlas. Muy bien. Muy bien, chicos. Gracias
por asistir y por estar presente en la clase de quechua. Tu Palanchiscama, Hu Punchaucama.